Hola, hoy vamos a compartir el tema número 9 de nuestro curso de iniciación cristiana, que se llama La Iglesia Comunidad de los que siguen a Cristo. La iglesia, ¿verdad? Vamos a identificarla como aquellos que ya han sido bautizados y que se dedicaban en el tiempo de Jesús, ¿verdad? Ahí empezó, que se dedicaban a escuchar la enseñanza de los apóstoles, vivían unidos y participaban en la fracción del pan y en las oraciones. Esto lo vamos a encontrar en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42. Entonces hoy vamos a darnos cuenta, ¿verdad?, de que los frutos de la redención de Jesús se hacen presente cuando nosotros formamos parte del ministerio de la iglesia, es decir, comunidad, porque la palabra iglesia significa comunidad de comunidades. ¿Cuáles son esas comunidades? Pues empezamos con la primera, ¿no? La de nuestra casa, la comunidad familiar, ahí se empieza. Y pues para entrar en materia vamos a decir en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y pues que Dios nos dé este día el aprendizaje que necesitamos. Vamos a hacer la oración que viene ahí en su libro, en la página 57. ¿Sí? Oración por la Iglesia. Oh Señor, creador y preservador de todo el género humano, te rogamos humildemente por los hombres de toda suerte y condición, que te complazcas en darles a conocer tus caminos y tu salud salvadora a todas las naciones. Muy especialmente te pedimos por la condición de tu Iglesia universal, que sea guiada y gobernada por tu buen espíritu, a fin de que todos los que profesamos y llamamos cristianos seamos conducidos en el camino de la verdad y mantengamos la fe en la unidad del espíritu, en el vínculo de la paz y en una vida justa. Finalmente, encomendamos a tu paternal bondad a todos los que de diversas maneras se hayan afligidos o perturbados en mente, cuerpo o condición. Complácete en consolarlos y librarlos según sus diversas necesidades, dándoles paciencia en sus sufrimientos y un feliz término a sus aflicciones. Que no olvide yo ni un instante que tú has establecido en la tierra un reino que te pertenece, que la Iglesia es tu obra, tu institución, tu instrumento, que nosotros estamos bajo tu dirección, tus leyes y tu mirada, que cuando la Iglesia habla, tú eres el que habla, que la familiaridad que tengo con esta verdad maravillosa no me haga insensible a esto, que la debilidad de tus representantes humanos no me lleven a olvidar que eres tú quien hablas y obras por medio de ellos. Amén. Y bien, vamos a leer, ya saben, siempre platicamos una situación meramente humana para poder entender más un poquito nuestros temas. Un niño en el avión se llama la historia. Y dice, un hombre observó a un niño que estaba solo en la sala de espera del aeropuerto, esperando que anunciaran la salida de su vuelo. Cuando el embarque comenzó, el niño fue guiado por una azafata a su asiento de ventanilla. Casualmente, el hombre que le observaba tenía su asiento al lado del niño. Durante todo el vuelo, el niño fue muy correcto y conversaba animadamente. En un momento sacó de su bolso un libro, varios lápices de colores y se distrajo pintando y coloreando diferentes dibujos. No demostraba nada de ansiedad o preocupación por estar en un avión. En un momento, el avión entró en una tempestad muy fuerte. Las turbulencias y las sacudidas bruscas asustaron al hombre como al resto de los pasajeros. Pero el niño parecía estar en otro mundo. Seguía concentrado en sus pinturas como si estuviera plácidamente sentado en la sala de su casa. Aterrorizado por la situación, ya que parecía que no iban a salir con vida de semejante tormenta,
Al hombre le llamó la atención el comportamiento de este niño, ya que en ningún momento expresó miedo alguno. Casi sin voz, por el miedo, le preguntó: ¿No tienes temor? ¿No te das cuenta de que podríamos estrellarnos? Con una voz de absoluta paz y levantando los ojos rápidamente de su libro, el niño respondió: No, no tengo miedo. Mi padre es el piloto del avión. Qué padre, ¿no? O sea, la confianza que el niño tiene en su papá es impresionante, ¿verdad? Al grado de que están pasando por una situación muy compleja. A mucha gente le da miedo volar en avión. Pero él estaba tranquilo porque era su papá el piloto. ¿Qué podía pasar? Se decía el niño, ¿verdad? Fíjense cómo, sin que nos demos cuenta, ¿verdad? Nosotros en la iglesia, porque hasta acá arriba de su libro dice el piloto de la iglesia, tenemos un piloto que nos lleva por este mundo las 24 horas del día. Ese piloto es Jesús. Nos puede pasar de todo, podemos experimentar las cosas más difíciles, pero Él está ahí. No hay que perder la calma, no hay que perder la fe. Es a lo que nos está invitando esta pequeña lectura. Él cuida de nosotros, ¿verdad? Está a nuestro lado y nos protege, nos guía, nos aconseja. No podemos dudar de que vamos a llegar sanos y salvos a nuestro destino si le hacemos caso, si confiamos en Él. Por eso entonces dice, aprendamos a confiar en ese maravilloso piloto que cuida la iglesia. ¿Quién? Jesús. Vamos a ver qué nos dicen las escrituras, ¿verdad? La palabra de Dios, cómo nos dice, ¿verdad? ¿Cuál es la liga que tenemos, la línea directa con Él? Y dice que vamos a leer la segunda de Pedro, capítulo 2, 9 y 10. Segunda de Pedro 2, 9 y 10. Dice: ustedes al contrario son una raza elegida, un reino de sacerdotes, una nación consagrada, un pueblo que Dios eligió para que fuera suyo y proclamara sus maravillas. Ustedes estaban en las tinieblas y los llamó Dios a la luz admirable. Ustedes antes no eran su pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Ustedes no habían alcanzado su misericordia, mas ahora han conocido su misericordia. Y después nos dice que vamos a leer Primera de Corintios 12. Primera de Corintios está aquí. Y leemos 12, 12, 13, 12, 12. Aquí está. Del mismo modo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, todos los miembros, aun siendo muchos, forman un solo cuerpo. Así también Cristo. Todos nosotros, ya seamos judíos, griegos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un único pueblo, y a todos se nos ha dado a beber el único espíritu. Y de ahí nos vamos al 27-28. Ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno en particular es miembro de él. Así es, pues, Dios nos ha establecido en su iglesia. En primer lugar, los apóstoles. En segundo lugar, los profetas. En tercer lugar, los maestros. Después vienen los milagros, el don de curación, la asistencia material, la administración en la iglesia y el don de lenguas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, ¿cómo no confiar, verdad? Si Él dice que somos su pueblo. El pueblo hebreo solo nos representa, pero todos los bautizados somos esa iglesia de Cristo, la que Él fundó. Por eso la palabra católico, no sé si ya se los había dicho, pero si ya se los dije, recordemos siempre que la palabra católica significa universal, porque el mandato del Señor fue ir a todos los hombres de la tierra, evangelícenlos, bautícenlos en mi nombre. Por eso todos somos parte de ese pueblo, somos parte de ese cuerpo.
Entonces la iglesia, ¿verdad? Aquí ya en la página 59 de su libro dice, la iglesia es un pueblo universal destinado a ser luz de las naciones. ¿Qué quiere decir? Que por medio de nuestro testimonio los demás puedan ver las bondades de seguir a Jesús. Porque dice, nace de Dios por la fe en Jesucristo. Si nosotros confiamos que esta es nuestra iglesia, nuestra comunidad, a quien nos debemos y a quien tenemos que ayudar, pues somos parte de la iglesia de Jesús, ¿verdad? Porque es una iglesia, dice aquí, que no entra en pugna con ningún otro pueblo y puede encarnarse en todos. Cuando dice pugna es pelea, o sea, no nos peleamos con nadie, ni por la raza, ni por el idioma, ni por alguna particularidad humana. No puede alguien decir, tú no vas a ser salvo, tú no eres hijo de Dios. Todos somos hijos de Dios de acuerdo a nuestra universalidad. La iglesia a su vez es un sacramento en Cristo, ¿sí? Para comunicar a los hombres la vida nueva. Los 7 sacramentos de la iglesia concretan y actualizan para las distintas situaciones de vida en la realidad sacramental. En la medida que vamos avanzando de sacramentos, bautismo, comunión, confirmación, ¿sí? Vamos siendo parte de esa iglesia que en un momento dado, desde el bautismo podemos ser profetas, podemos ser sacerdotes, reyes, santos y demás. Esos son las facultades que nos da nuestro bautismo. Conforme vamos avanzando en crecimiento y conocimiento, pues vamos siendo más de Él y por lo tanto, ¿verdad? Vamos viviendo los sacramentos más conscientemente. Quiero decir con esto que después de que hagas tu primera comunión, joven, que ya estamos en una edad de una madurez más cercana a la adulta, porque ya podemos tomar nuestras decisiones, ya podemos ir con conciencia a hacer las cosas. Entonces, en ese sentido, conforme vamos cumpliendo más los sacramentos, si te casas es mejor, si asistes a misa cada 8 días y comulgas es lo mejor de lo mejor, todo eso es sacramental. Bien. Cristo, el único mediador, estableció en este mundo su iglesia santa, comunidad de fe, esperanza y amor. Todo eso practicamos en la iglesia, como un organismo visible. La mantiene aún sin cesar para comunicar por medio de ella a todos la verdad y la gracia. Entonces la iglesia a la vez es una sociedad dotada de órganos jerárquicos y cuerpo místico de Cristo. Es decir, tenemos un papa, tenemos obispos, tenemos cardenales, tenemos presbíteros, pero además nosotros los laicos, que no somos consagrados ni ordenados, somos parte de ese pueblo místico. ¿Se imaginan un padrecito que celebra una misa de 15 años y solo llega la quinceañera, su papá, su mamá, los chambelanes y los padrinos? No hay comunidad si no asistimos a esa celebración, ¿verdad? De acción de gracias. Por eso nosotros somos un cuerpo, parte de ese cuerpo místico. El grupo visible y la comunidad espiritual. Queda claro con el ejemplo anterior. Nosotros cuando vamos a decir, ¡ay, estuvo bonita la misa! Fue mucha gente. ¿Es por qué? Porque estamos siendo parte de esa comunidad y acompañamos a todos, no nomás a los 15 años, bodas y demás. La iglesia de la tierra, la iglesia está llena de bienes en el cielo. En la medida que nosotros somos mejores seres humanos con el de al lado, claro que tenemos una garantía de una iglesia de bienes en el cielo. Hacia allá vamos. Bien. Como sacramento, la iglesia es instrumento de Cristo. Es asumida por Cristo como instrumento de redención universal. Quiere decir que ahí es el lugar en donde nosotros vamos a practicar lo mejor de ser seguidores de Cristo. Ahí es donde vamos a identificar en qué nos necesita el Señor. ¿Por qué? Porque aquí dice, por medio de Cristo manifiesta y realiza al mismo tiempo el misterio del amor de Dios al hombre. Cuando yo estoy lleno de Cristo, puedo amar, entender,
apapachar, abrazar el dolor ajeno, como lo hizo Jesucristo. Cuando no vivo en esa empatía, en esa sintonía con la gente, pues literal, como decimos hoy, me vale, no es asunto mío. Y entonces no estamos siendo buenos cristianos. A nadie se le deja con una pena atravesada. El proyecto visible del amor de Dios hacia la humanidad. ¿Ya se fijaron? Cuando yo me solidarizo con la pena de alguien, con su alegría, me hago más persona, porque puedo experimentar más sentimientos y más emociones de los demás, de mi comunidad eclesial. Que todo el género humano forme un único pueblo de Dios y sea un único cuerpo de Cristo. Se codifique en un único templo del Espíritu Santo. Híjole, qué padre. Cuando empezamos a vivir toda esa unidad, somos un solo lugar en donde puede habitar el Espíritu Santo. Bien. La iglesia, cuerpo de Cristo. Cristo sigue hoy presente en el mundo y la historia a través de nosotros, que somos iglesia, su cuerpo vivo. Por encarnación se hizo visible en medio de los hombres y hoy se hace visible por medio de la iglesia. ¿Cómo es eso? En la medida que yo soy iglesia y participo en una pastoral, en una actividad eclesial, quiere decir que yo estoy aprendiendo las enseñanzas de vida del Maestro, de Jesús. Nosotros cuando seguimos sus enseñanzas podemos encarnar lo que el otro diga. Híjole, ¿por qué me ayudas? Pues porque soy seguidor de Cristo. ¿Por qué te interesa mi situación de vida? A veces no se trata de dar, se trata de acompañar. Como Él acompañó a muchísima gente en su tristeza, en su pena, e incluso a algunos hasta les concedió el don de la resurrección. No tan solo resucitó a Lázaro, también por allá una niña. Y entonces eso quiere decir que Él acompañó el dolor y supo lo que era eso. Entonces, si cuando nosotros nos volvemos solidarios, estamos siguiendo las enseñanzas de vida ¿de quién? De Jesús. La iglesia no es únicamente como un cuerpo, es en verdad el cuerpo de Cristo. Hoy se sirve de la iglesia con sus personas e instituciones para hacer presentes este reino. Fíjense, por medio de personas e instituciones para hacerse presente, como mediante las obras. Cuando un católico hace algo bien por alguien, dicen, los católicos son lo máximo, ¿no? Cuando nosotros organizamos, por ejemplo, en la iglesia está Cáritas, está una pastoral social, en esa medida, con esas obras nosotros vamos encarnando al mismísimo Jesucristo entre nosotros. ¿Por qué? Porque le damos la esperanza a los de al lado, a los necesitados, de que hay alguien que los escucha y los puede atender. La iglesia como Cristo es divina y humana. Está animada por el Espíritu Santo y a través de la iglesia Cristo vive y actúa hoy en el mundo. Por eso decimos, la iglesia es sacramento de Cristo. Es decir, que esa parte divina, ¿dónde está la divinidad de nuestra iglesia? Pues en todo su ritual, en todo su amor, en toda su comprensión, mirar sin juzgar, ayudar sin preguntar, porque ayudar es ayudar. Y vivir esa comunión, esa de comunidad, de estar juntos, suena reiterativo, pero comunión es comunidad. Vivo en común unión contigo. Tu dolor es mi dolor, tu alegría es mi alegría. Por eso decimos que la anima el Espíritu Santo. Habrá alguien que llore porque se le cayó su helado, ¿verdad? Y si no viviéramos en comunión con Cristo, diríamos, pues qué menso, ¿para qué lo tiro? Pero como estamos en comunión con Cristo en la iglesia, decimos, híjole, pobrecito, se quedó con las ganas de su helado. Me solidarizo y si bien es cierto, no me burlo, ni tampoco le voy a comprar otro helado, respeto la situación que está pasando y entonces yo entiendo su tristeza y me solidarizo y pues tomo diferente actitud. Cristo al encarnarse hizo suyos todos los problemas de los hombres.
la iglesia, cuerpo de Cristo, se interesa también por todos los problemas materiales, morales, sociales, espirituales, económicos de las personas. ¿Ya se fijaron el ejemplo del helado? No es, hay un helado. Sí, pero era su helado. Y a lo mejor tenía muchísimas ganas de su helado. O sea, también él se preocupa. Entonces, nosotros debemos de actuar como él y poder practicar una enseñanza al servicio de los demás. Porque él así lo hizo. Él fue un gran servidor y la iglesia pues debe estar al servicio de los demás para ir construyendo el reino de Dios. Dice Cristo sí, la iglesia también. Híjole, eso es un tema bien complejo, ¿verdad? Porque hay gente hoy en día que dice, yo sí creo en Dios, yo creo en Cristo, pero la iglesia no me gusta. Yo por eso no voy a misa. Yo por eso no participo de los actos religiosos de mi comunidad. Porque yo sí creo en Dios, pero no en los hombres. Fíjense qué fuerte. Aquí dice, ¿verdad?, que Cristo es la cabeza del cuerpo. Hemos venido hablando, como dice el Evangelio, ¿verdad? Nos dijo el Evangelio, ustedes son el cuerpo. Ajá. Él, por ser la cabeza, hace vivir y crecer. Él fíjense que por al tomar el lugar de la cabeza, pues es el motor de todas nuestras acciones por medio del Espíritu Santo. Ajá. Entonces, Él guía nuestras acciones, las acciones del pueblo de Dios, por medio del Espíritu Santo. Por eso dice, Él es la cabeza. Si a un cuerpo se le quita la cabeza, pues muere. Es una cosa bien bonita decir Dios sin nombre sigue siendo Dios. Porque en el Génesis leemos, ¿verdad?, que Dios, aún en ese caos, ahí andaba su espíritu revoloteando entre las aguas y seguía siendo Dios. Pero un hombre sin Dios es un hombre desfigurado. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y un hombre sin amor, un hombre que no ama lo que hace, a los que lo rodean, debe ser tremendamente fuerte, ¿verdad? Por eso dice que si al cuerpo se le quita la cabeza, muere. Si a nosotros nos quitan a Dios, podemos tener una muerte espiritual, virtualmente una muerte, porque no vamos a disfrutar de la sensación de hacer el bien, de abrazar, de acoger a nuestros hermanos. Entonces es un error decir que Cristo sí y la iglesia no, ¿verdad? Porque todo lo que hagamos en nuestra iglesia debe de ir impregnada de amor o nuestras obras serán vanas, como lo dice por ahí en una carta al Evangelio, donde dice, la fe sin obra es letra muerta y las obras sin fe pues solamente es activismo, ¿no? Y hay muchos activistas, hay mucha gente que regala cobijas, que regala comida, pero no lo hace por amor, lo hace para la foto, lo hace para tener adeptos, para ser popular, pero sin amor es solamente acción. Eso no significa entonces que no encontremos fallos en la iglesia, claro que sí, porque somos todos responsables y debemos procurar corregirlos para que todos seamos cada vez más parecidos a nuestra cabeza, que es Cristo. Claro que nos vamos a equivocar, claro que nos va a salir de repente el drama, el mal carácter, porque pues somos humanos, pero estamos en el proceso de crecimiento y de aprendizaje. En la iglesia hay variedad de miembros y de trabajos o servicios. No todos somos iguales ni hacemos las mismas cosas, pero todos somos necesarios y cada uno debe poner sus dones y gracias que ha recibido al servicio de los demás. Unos sirven para cantar, otros sirven para leer, otros sirven para animar, pero todos tenemos algo que hacer en la iglesia. Nadie está excluido y nadie puede decir, yo no recibí ninguna gracia. Todos, 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 todos. Punto número 3, la iglesia, pueblo de Dios. Ser cristiano significa sentirse llamado a formar la comunidad, pueblo, a ser hermanos de todos en la gran familia, la Iglesia Católica. En el Concilio Vaticano II ya se nos denomina pueblo de Dios, a todos.
como más significativa para expresar la realidad de la iglesia. Pueblo universal. La iglesia no es de una sola raza o un pueblo, como decían de repente los judíos más ortodoxos, se les llama, los que aún están esperando la venida del Salvador, ¿verdad? Nosotros somos el pueblo elegido, pero no, el que ya haya dicho Jesús a todos los pueblos y las naciones, quiere decir que todos compartimos de esa legitimidad de hijos, ¿no? De hijos de Dios. Bien. Dice, está formada por personas de todos los pueblos de distinta raza, color, cultura, condición social. Es un pueblo único, no según la carne, sino según el Espíritu. Aquellos que aceptan a Jesús en su vida, las enseñanzas y toda la acción del Espíritu Santo, ese es el pueblo universal de Dios. Y pues miren, aquí les voy a dejar una tareita que es hacer un dibujo de esa iglesia universal en donde todos, como dice aquí su libro, sin distinción de raza o color, cultura, condición social, son la iglesia, el pueblo de Dios. Un dibujito en su cuadernito o en una hojita blanca, en un cartón. Ya saben, esto hay libertad. Y pues voy a agradecer, esa va a ser su actividad, una de las actividades. Bien, después aquí dice que somos un pueblo sacerdotal. Ay, híjole, ¿cómo que somos un pueblo sacerdotal? Bueno, con el bautismo, les decía yo hace rato, adquirimos tres condiciones por medio del Espíritu Santo. El sacerdocio, somos reyes, sacerdotes y santos, ¿no? ¿Por qué somos sacerdotes? Pues porque en la iglesia todos podemos participar de ese sacerdocio cuando de alguna manera, dice aquí su libro en modos distintos. Por ejemplo, aquí nos dice el sacerdocio común de los fieles. Desde que somos bautizados, adquirimos ese sacerdocio común porque no nos ordenamos. Por el bautismo, Cristo nos hace partícipes de su sacerdocio para que nuestra vida y nuestras actividades sean un culto a Dios. Cuando todo lo pones en sus manos, cuando toda actividad pones primero a Dios, eso te convierte en es un sacerdocio común. Pero además recuerden que todo bautizado puede bautizar a otro en peligro de muerte, en extrema urgencia o cuando no hay alguien que lo haga, un ordenado, un padre cercano, también lo podemos hacer. La mayoría de los casos de estos bautismos se dan en peligro de muerte. También podemos disponer de los vasos sagrados, ¿verdad? Cuando nos convidan el vino y tomamos el cáliz, bueno, porque tenemos un sacerdocio tecuo, el de los fieles, un sacerdocio común, dice en su libro. Y existe el sacerdocio ministerial, que es el sacramento del orden, ¿sí? Cuando dicen orden sacerdotal, aquellas personas, ¿verdad?, que son constituidos sacerdotes para el servicio de todo el pueblo de Dios. Y después aquí nos dice, somos un pueblo profético. ¿Por qué? Porque la misión profética de Cristo a través de la enseñanza del Papa y de los obispos, o sea, el magisterio de la Iglesia, y los sacerdotes, pero también a través de los laicos con el testimonio de su vida y con sus palabras. ¿Qué es eso? Por ejemplo, la catequesis se le conoce como la pastoral profética, porque nosotros podemos ser profetas mediante ser parte del pueblo de Cristo. Y así como está la escuela de pastoral, están las escuelas bíblicas, y todos nos tendremos que convertir algún día en personas que den testimonio de vida o por medio de la palabra. Pueblo servidor. El pueblo de Dios no existe para sí mismo, sino para el mundo. Está totalmente al servicio del reino de Dios en el mundo para hacer de todas las gentes una gran familia de hijos y hermanos. Estamos al servicio de los demás, así como Jesús nos enseñó
cuando Él se puso al servicio de los apóstoles, les lavó los pies. Nosotros tenemos que llegar a ese estilo de amor. A lo mejor no nos visualizamos lavándole los pies a nadie, pero esa era una actividad propia de los sirvientes y Jesús lo hizo. Nosotros, ¿quiénes somos para no ayudar a hacer y servir a los demás? Bien, ya saben los cuadritos que aprendimos hoy de todo lo que hemos dicho ya, que aprendes hoy de tu iglesia, de vivir en esa comunidad y a qué te compromete. Y pues recordamos, ¿verdad? Vamos a recordar, vamos aquí a subrayar lo más importante. Ustedes van a leer en casa y van a subrayar lo más importante de lo que tenemos, de los 3 puntitos que tenemos que aprender hoy, ¿verdad? Que es qué designamos con la palabra iglesia, qué significa que la iglesia es sacramento universal de salvación y en qué sentido el pueblo de Dios participa de las 3 funciones de Cristo: sacerdote, profeta y rey. Nosotros cómo participamos, ya lo revisamos bien. Allí están los extractos, ustedes subrayen lo más importante, lo que nunca se les debe olvidar. Y pues vamos a terminar con la oración que dice: responda a mi Dios con mi oración. Te damos gracias, Padre, por habernos reunido en esta comunidad. Gracias porque estamos unidos a tu nombre, buscando cómo vivir con fidelidad el Evangelio. Haz que nos mantengamos unidos, que crezca el compromiso de unión fraterna, la solidaridad activa, la oración en común, los valores del reino. Que sigamos caminando con alegría, entrega y testimonio, construyendo con nuestras vidas un modelo de fraternidad nuevo, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que estén muy bien. Nos vamos a ver en fecha próxima para la evaluación presencial. Es llevar su libro, hacemos una actividad y evaluamos y ya les daré instrucciones qué día. Pero seguramente la próxima semana, el sabadito. Yo les confirmo un mensajito. Cuídense mucho, Dios los bendiga y que la salud esté en todos sus hogares y asimismo reine la paz.